Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Iniciamos ya nuestra mesa redonda a propósito de que mañana es el Día Mundial contra el Tabaquismo y esta es una epidemia cubana y mundial. Mire que nosotros hemos logrado vencer epidemias primero que tantos en el mundo. De esta no es una de la que todavía podamos vanagloriarnos. Sigue siendo una epidemia para Cuba el tabaquismo y es de lo que vamos a hablar hoy. Mi esperanza y la de nuestros invitados es que ojalá que quienes fuman también nos escuchen. Ya sé que algunos se predisponen, me van a decir otra vez que deje el cigarro. Vamos a escuchar, solamente le pedimos eso y quizás también usted se incorpore a los que opinan en nuestra mesa redonda de hoy, tabaquismo, una epidemia cubana y mundial, en la que nos estarán acompañando el doctor Orlando Landrover Rodríguez, quien es el jefe del Departamento de Enfermedades No Transmisibles de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, la doctora Elba Lorenzo Vázquez, quien es la jefa del Programa Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo del Ministerio de Salud Pública también, y la doctora Patricia Barona Pérez, epidemióloga del Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología. Con ellos estaremos abordando este tema a propósito, reitero, de que mañana a nivel mundial se conmemora el Día Mundial contra el Tabaquismo. Si le interesa y si no le interesa también, ya va a ver que sí. Acompáñenos. Pero antes de entrar en el tema del tabaquismo como una epidemia cubana y mundial, les propongo ir a los reportes que hoy dan como una noticia realmente relevante y que nuestro pueblo está siguiendo de cerca, la repercusión del golpe contra Dilma Rousseff en Brasil, porque hubo manifestaciones importantes a lo largo y ancho del país. Se ocuparon varias sedes en dependencias del Ministerio de Cultura de Brasil. Hubo grandes protestas y yo les propongo que veamos tal cual sucedió contra el gobierno de Michel Temer. 18 días han transcurrido desde que Michel Temer asumió como gobernante interino en Brasil y no ha pasado ni uno de estos días en que en las calles no se hayan visto ciudadanos repudiando lo que ha sucedido. Esta vez hablamos de un sector muy particular, intelectuales y artistas, quienes ocuparon la sede del Ministerio de Cultura en Río de Janeiro. Allí tienen las imágenes. Los manifestantes solicitan a Temer devolver el gobierno a la presidenta legítimamente electa, Dilma Rousseff, por más de 50 millones de ciudadanos, así como hizo con el Ministerio de Cultura, que fue restituido la semana pasada luego de haber sido fusionado, queremos decir, unido con otro organismo. La protesta obedece a la iniciativa de trabajadores de la cultura y organizaciones populares a ocupar las sedes de ese ministerio en todos los estados como medida de presión contra este gobierno interino al cual nadie eligió en las urnas. Estoy acá luchando por la democracia, luchando por la caída de este presidente que no fue electo. Él llegó a través de un golpe y nosotros estamos acá luchando no solamente por la cultura, sino también por la educación, contra el machismo, el racismo y la homofobia. Nosotros, artistas de 27 estados de Brasil, estamos ocupando los edificios del Ministerio de Cultura porque no reconocemos este gobierno. Decidimos no al golpe, fuera Temer ya. Bueno, una noticia alentadora de cuánto puede el pueblo de Brasil revocar el golpe de Michel Temer contra el gobierno legítimo de Dilma Rousseff. Es un tema que seguiremos de cerca y ya, dejamos la noticia del día y nos incorporamos a nuestro tema, el tabaquismo, una epidemia cubana y mundial.
Y comienzo dialogando con el doctor Landrove, una de esas personas que uno siente que se angustia muchísimo con que Cuba no haya logrado vencer una epidemia como la del tabaquismo, que a veces lo único que demandaría es un poquito de inteligencia de parte de la persona, digo sentido común. Realmente se puede afirmar categóricamente, lo hemos dicho tanto, pero no sobra repetir, que el tabaquismo es la principal causa, o es la única causa, o es la más grande causa de las que causa de muerte, entre las principales causas de muerte en el mundo. Buenas tardes, Ailín. Buenas tardes. Bueno, quisiera comenzar nuestra conversación de hoy recordando una muestra fehaciente de altruismo de nuestro comandante jefe Fidel, cuando en el año 80, alrededor de los años 80, en la década del 80, dejó de fumar y planteó que también lo hacía por la salud de la población, no solamente por su salud. Y creo que eso fue algo muy aleccionador, y de ese tiempo para acá yo creo que hemos avanzado algo. Pero como decía, creo que no lo suficiente. El reto precisamente está en cómo lograr avanzar en este sentido. Y es un tema recurrente, pero no deja de ser importante. Y sí, el tabaquismo propiamente es una enfermedad como tal, está registrada en la Clasificación Internacional de las Enfermedades. Además de ser causa de enfermedades, es una enfermedad en sí misma. Es en sí mismo una enfermedad. El tabaquismo es una adicción y está recogida en la Clasificación Internacional de Enfermedades también como una enfermedad de las llamadas enfermedades mentales o psiquiátricas y adictivas. O sea que estamos en presencia de una enfermedad. También, por supuesto, es un factor de riesgo muy importante de causa de otras enfermedades. Baste decir que es un hecho que el tabaquismo, el tabaco que se vende, los productos del tabaco que se venden, es el único producto que realmente se vende legalmente y mata prácticamente de forma crónica a la mitad de los que lo consumen. O sea que es un hecho y la evidencia científica nos dice que es un elemento muy importante. 6 millones de personas mueren asociadas al hábito de fumar. Indudablemente creo que son muchas personas, demasiado. Y de estas solamente más de un 10% lo hacen cuando son fumadores pasivos. O sea que no es el hecho en sí mismo del fumador activo, sino lo que representa en términos de mortalidad y carga para la salud pública del fumador pasivo. Y estamos hablando solamente del hecho vital muerte. Cuando usted lo asocia también a otras causas, está asociado también a otra forma de morbilidad como tal. Está bien documentado que entre el 80 y el 90% de los cánceres de pulmón, que es el principal cáncer de muerte en el mundo y en Cuba también, está asociado al tabaquismo. Pero el 75% de la enfermedad obstructiva crónica de las vías respiratorias inferiores, que también son de las 4 enfermedades principales y prioritarias en términos de intervención, está asociado al tabaquismo. ¿Y qué decir de las enfermedades cardiovasculares? El 25% de la cardiopatía isquémica está asociada al tabaquismo, porque también a veces pensamos el tabaquismo como algo muy subgénero y elemental, solamente el tabaco, independiente, y no hay que asociar el tema del tabaco a las causas también de enfermedad, o sea, asociada a la enfermedad. Cuando se asocia tabaco, hipertensión, digamos, se produce, es una bomba, como podemos decirlo, de tiempo. Yo tengo una bomba al lado mío en la oficina, tengo una bomba. Una persona que padece de presión alta muy fuerte y fuma mucho. Ah, pues mira, está expuesta. Es decir, tengo una bomba al lado mío, ella está viendo el programa, espero que se asuste mucho. Porque ¿qué produce? El daño endotelial, el endotelio vascular, se daña. Eso daña los vasos y le comienzan a aparecer las placas de ateroma. Y asociado a esta propia rigidez que produce la hipertensión, asociado a todos los temas del daño endotelial, pues esa amiga tuya puede sufrir pero que muy frecuente, de un infarto o una enfermedad cardiovascular. Ahí estamos viendo unos datos, esto que nos dice que el 67,7% del total causa de las enfermedades no transmisibles en Cuba, ¿no? La carga, ¿qué quiere decir eso? Sí, a ver, aquí hay datos del año 2014, datos ya publicados, donde se plantea que estas 4 enfermedades, las que abordé inicialmente, causan el 67,7% del total. Pero fíjate que solamente esas 4, o sea, estamos hablando de la principal causa, que son las cardiovasculares. Causa de muerte. De muerte. Del cáncer como tal, los tumores malignos. Estamos hablando de la enfermedad obstructiva crónica de las vías inferiores y de la diabetes. Si usted asocia esto al tabaquismo, y muchas de estas personas que padecen estas enfermedades, y estas son las que mueren,
precisamente al unirse esta enfermedad con el propio daño que ha provocado el cigarro, o además de la enfermedad del cigarro como tal, es un fumador activo, pues está muy propensa, tiene mucha más probabilidad de muerte que otra persona que no fume. Vamos, para ayudar a las personas que no están viendo televisión, sino que están siguiendo a través si nos ayudan de nuevo con la gráfica, que están siguiendo a través de las radios. El 38,9% de las causas de muerte es cardiovascular. El 24,7% de la muerte en Cuba es cáncer. Es la segunda causa de muerte. Cáncer, ¿no? sí. Y bueno, desde aquí no logro ver muy bien, pero tiene también diabetes y enfermedades respiratorias. 3,2 y 1,2, como tal. Que en cualquier caso, las 4 patologías más significativas como causa de muerte, las 4 están asociadas al consumo del cigarro. Están asociadas. Y si viéramos en términos de mortalidad prematura, o sea, aquella que se produce ante los 70 años, mire, le voy a decir, el 45% de los fallecidos son fallecidos por cáncer, prematuramente. Y si usted dice que de ellos el 33% está asociado al tabaquismo, bueno, son alrededor de 11.000 los que mueren prematuramente en cáncer. Si multiplicamos esto, el 33% son más de 3.000 individuos. En Cuba fallecen 36 cubanos cada día por el tabaquismo. 2 cubanos mueren cada hora por el consumo del tabaco. Creo que son cifras, números ha estado saliendo hoy en algunos medios que no es la nicotina, sino la quema de la nicotina, con lo cual se extiende una cosa que está muy de curso en el mercado ahora. Ustedes saben que los vendedores siempre encuentran qué cosa vender, que es el tabaco electrónico, que cuesta también, cuesta muchísimo, pero parece que alguna gente cree que así se cura del hábito. Tengo entendido que no quita la dependencia, y además que no es verdad que la nicotina no haga daño sola. Está claro, la nicotina es el componente adictivo del tabaquismo. Eso es gran adicción. Quemar un cigarrillo, por supuesto, comporta más riesgo liberar más de 4.000 metabolitos dañinos, cancerígenos. Ya le decía que te dañan o sea, producen el estrés oxidativo. O sea que hay un conjunto de elementos asociados a la quema de un cigarrillo. Eso es muy importante saberlo. Claro. Las personas piensan que es algo muy independiente y no es así. Y mira, como te comentaba, esos números que presentábamos ahí, de los que mueren diariamente en Cuba, 15% de las muertes en Cuba son por tabaquismo, son más de 13.000 cada año, son 420 mujeres y 9.100 hombres. Son muchos. Lo que está hablando de cifras demasiado. Y realmente nosotros, como decías, la epidemia nuestra, aunque ha ido disminuyendo, la doctora Patricia va a hablar de eso, pero no con la disminución, la reducción requerida para que esto tenga un impacto. Y se trata de eso, cómo nosotros logramos incrementar esa reducción año tras año. Y es una muestra lo que tenemos aquí. Aquí estamos viendo una de las imágenes más terribles. Yo conozco a algunos compañeros que están aquí en el estudio que podrían leer con calma y con bastante susto, sé. Yo fui fumadora hasta hace muy poco tiempo, soy de esa gente que ha dejado muchas veces el cigarro, es decir, soy heroína dejando el cigarro y espero que no me dé por volver a recuperarlo. Felicitamos. Sí, bueno, algunos cuando le dicen a uno que está pasadito de peso le da por volver al cigarro, ojalá que no. Pero miren eso es, vamos a digamos, yo insisto en que la radio también es una manera de conectarse a la mesa, que ayudemos a las personas. A ver, el cuerpo humano, ¿cuántas enfermedades están asociadas al tabaquismo? 50 aproximadamente. Sí, más de 50 enfermedades, 55, más de 55 enfermedades se han registrado, de ellas 17 exactamente con cáncer. Hay algunas ahí que no son enfermedades propiamente, sino deterioro físico del ser humano. Bueno. De la dentadura, la caída del cabello, la catarata, las arrugas, la pérdida de la audición. Ahí no dice la pérdida del olfato, pero yo puedo dar fe de que se pierde el olfato. Y una de las cosas que uno nota es que después que deja de fumar, al poco tiempo empiezas a percibir los malos olores que deja el cigarro que antes no percibías, en otra persona, en una habitación. Ayúdame, no me quiten la imagen esta un momentico, si podemos ver. Las más terribles, por ejemplo, nariz, boca y lengua, faringe, laringe, esófago, pulmón, mama, páncreas. Esas son las de cáncer, sí. Estas son las que... cánceres de faringe, laringe, esófago, pulmón, mama, páncreas, útero, riñón,
y uréteres y vejiga, osteoporosis, cardiopatía, efisema, úlcera gástrica, aborto, discromía de los dedos, deformación de los espermatozoides para aquellas personas que tienen dificultades para engendrar, psoriasis, enfermedad de Buerger. Conozco una persona que padece de psoriasis y ha buscado todas las curas del mundo, pero no ha dejado de fumar. Y bueno, este nivel de cosas que asusta. ¿Están asustados? Bueno, podemos, yo también, por lo que he fumado en mi vida, perdón. Podemos agregar algo, ¿no? Realmente, que quizá no esté más adecuadamente expresado ahí, pero fíjate que los hijos de madre fumadora también presentan episodios frecuentes de enfermedad respiratoria. La mujer embarazada puede llegar a tener abortos, partos prematuros, retardo en el crecimiento uterino de ese niño. O sea que la evidencia es tan poderosa que realmente es un tema para meditar y reflexionar. Así realmente. Bueno, le agradezco mucho, doctor. Con usted voy a volver hacia el final, así que si tiene algo me lo reserva ahí. Yo les propongo ir a la calle. Oscarito salió con nuestra cámara, con nuestro equipo, con Adolfo Ley, y fueron sobre todo buscando los argumentos de las personas que, a pesar de todas las campañas, de todo lo que se inventa en estas campañas, siguen fumando. Yo les propongo ver lo que encontró en las calles de La Habana. Bueno, esto se fuma a veces o estrés. Yo no soy un fumador pasivo, yo me fumo un cigarro. Yo fumo a los 14 años, imagínate tú. Ya para mí es un hábito y dejarlo lleva un poco de tiempo, ¿me entiendes? Me ha quedado un vicio ya incalculable y he querido dejarlo, pero no tengo la fuerza de voluntad para eso. Y he asistido al policlínico allá donde yo trabajo, en donde yo que diga. Y no sé, las consultas esas no me han servido para nada, sinceramente. No, en la guagua no se debe fumar. Porque perjudica al que no es fumador, y entonces todo el que se mantiene en la guagua es fumador pasivo. Tenemos bastante riesgo los fumadores pasivos, por ejemplo, las mujeres, las hembras, de padecer de un riesgo de cáncer de mama mucho mayor que una fumadora que es activa, solamente por estar ahí y recibir el humo. Y muchas veces los muchachos empiezan a fumar desde temprano para atraer la atención a las muchachas. Y no sé, es un vicio de que ya lo van obteniendo poco a poco. Algunos lo hacen, no sé, por creer que, estoy hablando sobre todo de los varones, creo que por verse más viriles, por verse más hombres, por no sé, por agradar a ciertas personas, y al final se están perjudicando su vida. Cuando uno va en el proceso ese que ya digo, no, este es el último cigarro, el otro día hay un impasse de una semana ahí que todo te molesta, irritado. Imagínate tú, mira, que lo que te cuente es poco. Más apetito, porque la ansiedad te da por más apetito, nerviosismo, un poco de malestar, agresividad, ¿tú me entiendes? Cualquier cosa te molesta. Y cosas así. Yo he intentado dejarlo, pero no he podido. Yo no quiero que él fume porque a mí me hace daño el cigarro. De hecho, yo fumaba y hace 8 años dejé de fumar. Y sé que hace daño porque ahora estoy sufriendo las consecuencias. Hay una guerra conmigo. Tengo problemas en los pulmones, me ha dado neumonía ya 3 veces seguidas, con repetidas veces, y todo es a consecuencia del cigarro. Y algo en lo que creo firmemente, con nuestros programas de salud, que incluyen el trabajo del médico de la familia, con la dispensarización de toda la población, con la atención especial a todos los casos, respiratorios, cardíacos, etc., con la elevación de su experiencia como especialistas generales integrales, los programas de lucha contra el sedentarismo, contra la obesidad, contra la fuma, las esperanzas de vida se elevarán considerablemente. Y hablo de lucha contra el hábito de fumar. Sí, aunque le cueste cientos de millones de pesos al Estado socialista,
Porque el Estado socialista no existe, repito, para las ganancias. No es una entidad comercial, mercantil. No puede buscar recursos e ingresos a base de envenenar la población, de estimular el consumo de tabaco. Es un ejemplo clarísimo de lo que es el Estado socialista. Fidel Castro Ruz, 17 de mayo de 1987. Discurso pronunciado en el acto clausura del 7º Congreso de la ANAP, efectuado en el Teatro Karl Marx. Dime algo, Patricia, ¿conocías esa frase de Fidel que ha encontrado nuestro equipo que tiene su página dedicada al pensamiento de Fidel? Fíjate, eso que, porque a veces se piensa, y yo conozco personas además que se molestan, pero dicen, bueno, ¿cómo vas a luchar contra el hábito de fumar si tenemos el tabaco como un producto de exportación? Igual que contra el alcoholismo, si el ron es del mejor del mundo. Pero no puede ser, es decir, no podemos tener conciencia. Hay una frase hasta más fuerte de Fidel que dice que al mayor enemigo se le puede regalar tabaco, ¿no? Aunque él dice, yo creo que se puede regalar, pero advirtiendo a las personas lo que es. Patricia, vamos a lo que hemos visto ahora. Uno siente a veces dudas respecto a la efectividad de la prevención. No está funcionando. ¿Qué dicen las encuestas sobre funciona todo eso o crea el efecto contrario? La gente lo ve y dice, ajá, pero a los 5 minutos la adicción es más poderosa. ¿Qué han podido detectar ustedes? A ver, primero, buenas tardes y gracias por la invitación. Yo quisiera, para dar respuesta a tu pregunta, a su pregunta, Arlene. A tantas preguntas. A tantas preguntas. Primero, conocía del ejemplo de nuestro comandante, pero no específicamente esto que se acaba de publicar aquí. Una claridad meridiana, predictora y orientadora de lo que tenemos que hacer. Pero quisiera avanzar presentando esta declaración que hizo la Organización Mundial de la Salud y que tiene mucho que ver con lo que acabas de preguntarme. La medida preventiva de mayor impacto potencial en la morbilidad y mortalidad evitables es la prevención del tabaquismo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hagamos en función de la prevención va a tener beneficios netos en la morbilidad, en la mortalidad, en la discapacidad. ¿Qué quiere decir morbilidad? Ustedes lo han dicho muchas veces, pero no sobra. Enfermedad. A ver, en la enfermedad, en la discapacidad, sobre la mortalidad. Y hay que recordar que cuando hablamos de tabaquismo, estamos hablando de la enfermedad no genética que más aporta negativamente a la esperanza de vida. Eso es importante que lo tengamos presente. Por eso es muy bueno el spot que poníamos antes, donde alguien fumando es como si redujera su esperanza de vida. Es decir, en lugar de llegar a los 80, a los 70, a los 60, mientras más quema cigarro, más se reduce su esperanza de vida. Efectivamente. Es por eso que la cesación, a veces hablamos mucho de los riesgos y los daños que provoca fumar. Evidentemente hay que publicar eso, hay que hacerlo llegar a la población, pero también debemos hablar de los beneficios que reporta dejar de fumar y no iniciarse. Y ahí está precisamente la ganancia mayor. Cuba ha venido, Arlene, avanzando en la vigilancia del tabaquismo, tratando de posicionar la vigilancia como un componente importante de los programas de salud, de las estrategias sanitarias, es decir, viendo la vigilancia como una función esencial de la salud pública. Y por esta razón es que Cuba ya tiene bien clara cuál es la distribución de esta epidemia en su población en diferentes subgrupos, digamos, por sexo, por grupos de edad, por color de la piel. Vean ustedes en la gráfica, aunque ya se tenía conocimiento desde la década del 70 de alguna prevalencia por estudios puntuales de tabaquismo en la población, no es hasta el año 1995 en que se hace la primera encuesta nacional de factores de riesgo, en que contamos con datos que pueden ser comparados con otros países. Eso es muy importante. Y datos que fueron recogidos con instrumentos que estaban estandarizados. De manera que, por favor, si pudieran poner la lámina, lo agradecería. La lámina, por favor, de nuevo. Ahí la tenemos. Ajá. Veo un dato a simple vista. Sí. Estimulante. Va bajando la prevalencia. Sí.
desciende? ¿Es por gente que deja de fumar o gente que no empieza a fumar? Importante esa pregunta. Es decir, como acabas de señalar, hay una línea de tendencia hacia el decrecimiento en la prevalencia de fumadores que nos ubica al final, en el año 2010-2011, en una prevalencia de 24%. Quiere decir que 1 de cada 4 cubanos de 15 años y más fuma en la población. En el recuadro que está en la parte inferior de la lámina, se ve el lugar que ocupa Cuba en relación con otros países del mundo, y debo aclarar que en el caso de América Latina, Cuba está ocupando en prevalencia el 5º lugar. Estamos precedidos por Argentina, por Chile, por Paraguay y por Uruguay. Efectivamente, cuando uno ve esta línea que va en descenso, debe preguntarse eso. Bueno, ¿es que la cesación está aumentando o es que la iniciación también está cambiando favorablemente? Y los datos dicen que no es a expensas de una disminución de la cesación, sino a expensas de un incremento en la cesación. Es de gente que deja de fumar, sí, no de gente que no empieza a fumar. No, sí. Volvemos a la lámina, nos damos cuenta de cómo, aunque al final hay un punto 23%. Que desciende en el 24%. 2011. Que fue la última encuesta. Que fue la última encuesta que representó a más de 9 millones de cubanos y que se hizo en áreas urbanas y rurales por primera vez en el país. Bueno, a partir de ese momento, entre los años 2012 y hasta ahora en el 2015, hemos notado que se produce un incremento en la frecuencia de fumadores, sobre todo en etapas de la adolescencia y en los jóvenes. Eso es una percepción que tenemos que medir con el mismo rigor científico que hemos dicho lo anterior. Es decir, la iniciación aumenta. Sí. Es la tendencia. Es la percepción que tenemos y lo vamos a medir en los próximos meses. Y vamos contra la tendencia mundial. Hoy estuve revisando algunos cables, o a lo mejor ahorita los encontramos aquí, de la tendencia en el mundo, particularmente en Estados Unidos, para aquellos sobre todo que consideran que ahí podría estar la tendencia más del desarrollo, que han logrado hacer disminuir mucho, y tiene que ver con leyes que aplican y la rigidez con que se aplica. Aquí somos demasiado flexibles, en locales cerrados, en las propias casas, la gente fuma dentro de las casas. Por suerte, el Instituto Cubano de Radio y Televisión se declaró hace ya tiempo libre de humo en las áreas internas. Y entonces usted verá la terraza, es digamos que el local donde se suicida la gente en colectivo. Ahí cuando usted entra al ICR está el cenicero de Cuba, se podría decir. ¿Quería decir algo más, doctora? Sí, quería decir que la estrategia para lograr un control adecuado es multicomponente. Por un lado tenemos que informar y educar a la población, pero por otro lado tenemos que restringir, regular, normar y hacer cumplir las regulaciones. Sin esta confluencia de dos componentes no se logra éxito en las acciones, que es lo que ha pasado en los países que han tenido experiencias positivas. Claro, yo les voy a poner un ejemplo. No quisimos abusar aquí en la televisión, pero allí donde vieron a alguien que dijo, no, en la guagua no fumo, dentro de la... Nuestra cámara lo captó fumando dentro de la guagua. ¿Y quién permite que dentro de una guagua se fume? Yo quiero leer algunas de las opiniones que nos enviaron nuestros internautas a Cuba Debate y al sitio de la mesa. Alberto dijo, ¿cuándo pondrán una ley que prohíba fumar en lugares públicos? Ya hasta dentro de los buses ves a la gente cigarro en mano y ni el chofer se inmuta. Uno que firma como trabajador dijo, en la terminal esto cortamos porque era bien largo el correo, esto es un fragmento. Dice, en la terminal intermunicipal de Bayamo es terrible aquello, no puedes estar ahí con tus hijos porque todo el mundo fuma y nadie impone orden. Ahora, para colmo, quitaron los cartelitos de prohibido fumar, que antes nadie les hacía caso, pero al menos estaban. Si alguien se sienta al lado tuyo y de tus hijos a echar humo y te molesta, tienes que irte de tu asiento porque tu derecho no vale, o de lo contrario, tienes que llamarle la atención y tener que fajarte porque el bicho raro eres tú.
Los empleados de la terminal no hacen nada al respecto, al contrario, sus amigos, los choferes y ayudantes de camiones particulares, fuman también dentro de la terminal, paseándose como si fueran dueños. Lo mismo pasa con la terminal de trenes de Bayamo y Manzanillo, y en el tren que cubre esta misma ruta es insoportable para los viajeros. He visto situaciones similares en algunas empresas, centros de estudio, unidades gastronómicas, aunque con menos frecuencia. La ley está escrito, está prohibido fumar en espacios como esos. La ley data del 2005, pero alguien tiene que ser el responsable de aplicarlo. El necio dijo, es hora de hacer cumplir las leyes contra el tabaquismo y en caso de violarlas que sean multados con un valor bastante alto para que no les dé deseos de fumar de nuevo. Es increíble cómo se fuma en cualquier lugar. Ya he escuchado en varias ocasiones por parte de personas que no viven en Cuba que este es el paraíso de los fumadores. Sí. Otros cables los vamos a leer más adelante. Ahora vamos a ir hasta la provincia de Las Tunas a ver qué dicen por allá respecto a... Fíjense, me aclararon aquí desde que empezamos a preparar la mesa, no es hábito de fumar, es tabaquismo. Es una enfermedad y es una enfermedad psiquiátrica. Anótenlo. A pesar de conocer los daños que produce a la salud humana el hábito de fumar, miles de personas se convierten en adictos del cigarro. La problemática es señalada por los especialistas como factor de riesgo que provoca la aparición de tumores malignos y padecimientos cardiovasculares. Por ello, en Las Tunas se desarrollan acciones preventivas y educativas para evitar la proliferación del consumo de la nicotina, resultados que convirtieron a la provincia en sede de la 14ª Jornada Científica Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo. Nosotros contamos con el 99% de los servicios de cesación tabáquica en cada una de nuestras unidades de salud. Además, es una de las provincias con más centros de salud declarados libres de humo. Como parte de la jornada y bajo el lema Fumar Cuesta, se socializaron investigaciones sobre el tema, se realizaron paneles, conversatorios y variadas actividades culturales, como la inauguración de la exposición colectiva El Delirio del Aire, un paisaje sin humo. Según informaron autoridades sanitarias de Las Tunas, un estudio realizado durante el 2015 reveló que al cierre de ese año, en esta oriental provincia, casi 32.600 hombres y 14.300 mujeres fueron identificados como fumadores activos. El tabaquismo no solo afecta al consumidor, sino también a quienes lo rodean. Por eso aún falta mucho por hacer. Es sorprendente cómo en estos tiempos ha aumentado el nivel de fumadores y sobre todo lo más triste es que desde los más jóvenes incluso ha disminuido la edad de personas que fuman. Trae consecuencias para la salud humana. Económicamente afecta también el tema del aliento. Este 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco, puede ser el momento oportuno para que los fumadores abandonen esa práctica y así lograr para todos un futuro más libre de humo. En Las Tunas, Gianni López Brito, especial para la Mesa Redonda. Muchas cosas que me gustan en la vida. Algunas las disfruto sola, como sentarme en el techo cuando está atardeciendo a comerme un duro frío de coco. Otras las disfruto con mis amigos, sentarnos en el malecón a hablar, ir a bailar. Pero fumar no, eso no me cuadra. En octavo grado, algunos de mis amigos comenzaron a fumar. Cualquier escondite o rincón servía para practicar con el cigarro y me invitaban, por supuesto. No me gusta cómo huele, decía yo. Niña, prueba, eso tiene tremenda talla. Yo me quedé pensando y en mi casa cogí un cigarro de mi tío y cuando estaba sola lo probé. ¡Ay, qué malo! El sabor no me gustó. Empecé a toser y me dio tal dolor en el pecho que me tiré en la cama boca arriba. Y ahí me empecé a cuestionar. ¿Por qué esforzarme en aprender a fumar? ¿Qué importa que se use si a mí no me gusta?
Y además sé que hace daño, que mancha los dientes, que puede dar cáncer y muchas cosas más. Hay que saber decir que no a lo que uno no quiere. No, yo decido no fumar. Muchas cosas me unen a mis amigas, pero decididamente el cigarro no es una de ellas. Qué bueno que estamos así, ¿no? Creo que a todo el mundo le ha gustado esto. Y para darle paso a Elba, el programa cubano contra el tabaquismo, ¿en qué momento está, Elba? Nosotros podemos quejarnos de eso, es decir, es correcto, como yo arrancaba al principio, de que es una mala noticia que nosotros sigamos teniendo una epidemia así en el país. Ayúdanos a entender, para ser justos. Buenas tardes, ante todo, y bueno, agradecer su invitación acá al programa. Bueno, Ailín, evidentemente por todo lo que se ha dicho aquí, el tabaquismo es un problema de salud de indiscutible magnitud. Es un problema de la salud pública que se expresa en las enfermedades, la mortalidad y la discapacidad que está asociada a esta enfermedad, así como los costos que genera tanto a nivel individual, de la familia, como para la sociedad. Es una fortaleza que nuestro país tenga un programa nacional de prevención y control del tabaquismo, aun cuando todavía nos queda mucho camino por recorrer para lograr frenar esta epidemia que hoy nos azota como un flagelo. Nosotros, el programa cuenta con objetivos específicos que están destinados a frenar esta epidemia con la reducción de la prevalencia de fumadores en la población en general, reducir la iniciación tabáquica antes de los 20 años de edad en los niños, niñas y adolescentes, así como reducir el consumo per cápita, reducir la iniciación, reducir la prevalencia en trabajadores de la salud y la educación, que son modelos ante la sociedad, y incrementar la cesación tabáquica, como se hablaba anteriormente. ¿Hay leyes en Cuba para...? Sí. Digamos, a ver. Hay países que dicen que de los 18 en adelante, hay otros países a los 21. Cuba reguló eso de que no se puede fumar antes de tal edad o venderle cigarros a las personas menores de qué edad. A ver, nosotros no contamos con un soporte legal único. Es decir, no hay una ley como tal. No hay una ley como tal que nos permita, es decir, que nos dé una mayor fuerza a las medidas que están establecidas en el programa como tal. Sí existen regulaciones, diferentes regulaciones, a nivel de los diferentes organismos de la Administración Central del Estado, que son aisladas, dispersas, pero que si se cumplieran, pues podríamos encaminarnos un poco. Por ejemplo, eso de las guaguas. En las guaguas no se puede fumar. En las guaguas no se puede fumar. Hay una regulación. Aunque tengan las ventanillas abiertas, aunque no tengan aire acondicionado. No se debe fumar. En las escuelas, ni en los hospitales, ni en los centros médicos. Ni en los centros médicos. Es decir, hay varias regulaciones, en las escuelas no se puede fumar, en el transporte público. Es decir, hay varias regulaciones, pero la debilidad que tenemos hoy es la exigencia del cumplimiento de esa regulación. Yo no conozco a nadie que le hayan aplicado ninguna medida, porque una regulación entraña que haya una sanción. Si usted sí conoce, que se aplique. Bueno, las regulaciones implican una sanción administrativa. ¿Conoce y también a alguien que lo hayan sancionado? No. Ni siquiera en salud pública, de que se haya sancionado a una persona. Digo yo pregunto. Entonces, no, sí, es una realidad que tenemos hoy, que todavía no exigimos con la suficiente fuerza el cumplimiento de estas regulaciones y a veces somos permisivos. Claro, y es un contrasentido, ¿no? Porque será esa misma salud pública la que tenga que gastar millones después en tratar de curar a personas que se enfermaron con eso, ¿no? Exactamente. Bueno, exactamente. No le interrumpo más, siga usted. Perdón. Bueno, el tema de la legislación es un tema bien complicado, porque como se decía anteriormente, los países que más avanzados son los que han tenido leyes, sobre todo para la creación de ambientes libres de humo, es decir, la prohibición de fumar en los locales cerrados y en los lugares públicos, porque esta medida hace
provoca que haya una reducción del consumo, porque las personas que fuman, cuando están en un centro de trabajo que está prohibido fumar y que se lo exigen, por supuesto no puede salir cada 5 minutos ni cada media hora a fumar. Es decir, reduce fumando, que es un niño. el consumo de tabaco. También estimula a los que están fumando a decidirse a dejar de fumar. Y evita también la iniciación en los jóvenes y adolescentes. ¿Quiénes deberían sancionar, quiénes deberían controlar la aplicación de esa regulación? ¿A quién le correspondería? ¿A qué institución? Bueno, las instituciones que tienen estas regulaciones, los directivos, los administrativos de esas instituciones. Y también están los inspectores integrales estatales que pueden aplicar estas multas y los inspectores sanitarios. Bueno, a esas personas habría que pasarle la cuenta de todo lo que cuesta el hábito de fumar en cuestión de salud en el país. El tabaquismo. ¿Y cuánto puede, el Estado tiene la máxima responsabilidad en cuanto a ejecutar la ley? ¿Cuánto podrían contribuir los ciudadanos? Bueno, yo creo que los ciudadanos, si cada uno de nosotros que no fumamos, es decir, los no fumadores, que somos la mayoría, porque en la población solo fuma el 24%, es decir, la mayoría somos no fumadores, si exigiéramos nuestro derecho de no exponernos al humo de tabaco, nuestro derecho de no enfermar, creo que eso ayudaría muchísimo a lograr el cumplimiento de estas regulaciones. Por ahí hay un spot excelente con un gran actor cubano que le preguntan si su familia fuma y no fuma, su niña fuma, no. ¿Usted está seguro? Porque claro, el espacio donde él fuma convierte a sus hijos en fumadores pasivos, que es como se conoce, que además puede ser que las enfermedades creo que están asociadas más incluso a los fumadores pasivos, incluso a veces reciben más daño porque reciben de todas partes el humo de muchos fumadores. Vamos a Ciego de Ávila. Allí también la corresponsalía ha buscado el impacto ya iba a decir el hábito de fumar, del tabaquismo. Hay que aprender un poquito de estos términos. Parece que es mucho más fuerte. Y no es una enfermedad psiquiátrica, como dije ahorita, vamos a ser exactos. Es una adicción y como tal se trata como una enfermedad mental, no quiere decir que sea psiquiátrica, hay que corregir. Según la atención primaria de la salud en Ciego de Ávila, el 10% de la población es fumadora. Aunque la cifra está dentro de las tasas más bajas del país, los especialistas están alarmados por el incremento progresivo de la adicción, que ya sobrepasa las 42.000 personas en el territorio, y las consecuencias es un reflejo del daño social. Sobre todo aquellas que tienen que ver con la asociación a los tumores malignos, fundamentalmente los cánceres de tráquea, broncopulmón, que han tenido realmente un incremento, y también, por supuesto, la población con riesgo que está expuesta al hábito de fumar, ya sea como fumador pasivo o incluso los que son fumadores activos, en el caso del asma y los pacientes con alguna enfermedad respiratoria importante, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la TB, o sea, la tuberculosis, pues por supuesto que van teniendo una incidencia a partir del hábito de fumar en cuanto a su calidad de vida. Los datos también confirman que el 60% de los jóvenes avileños entre 15 y 17 años son fumadores activos y que existe una comprobada tendencia al incremento en mujeres de diferentes edades, y no fue difícil mostrar estas imágenes frente a una clínica estomatológica. Somos de las provincias que estamos incididas en el programa materno-infantil en cuanto al incremento o al compromiso en el indicador de bajo peso al nacer, y esto sí tiene una relación directa con el hábito de fumar, a pesar de todos los esfuerzos que se realizan por la preparación de las mujeres, por la divulgación de estos temas. Hoy todavía es una de esas tantas consecuencias negativas que tiene el hábito de fumar que estamos viendo en nuestra población. Desde Ciego de Ávila, Osvaldo Sánchez Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Tabaquismo y afectaciones a la memoria. La noticia la circula hoy, el sitio Cuba Ahora dice: los fumadores activos pueden presentar deficiencias en la memoria y afectaciones en los procesos de razonamiento deductivo, problemas que también pueden afectar a los fumadores pasivos. Desde España, ABC reporta que los efectos del tabaquismo materno continúan mucho tiempo después del nacimiento. Un estudio ayuda a explicar por qué el tabaquismo materno se ha relacionado con cambios en el comportamiento como trastornos por déficit de atención e hiperactividad, adicción y trastornos de conducta. La exposición temprana a la nicotina puede provocar cambios genéticos generalizados que afectan a la formación de las conexiones entre las células cerebrales durante mucho tiempo después del nacimiento, según un nuevo estudio dirigido por la Universidad de Yale en los Estados Unidos. La exposición al humo de segunda mano, es decir, que fuman otros, estimula las caries y la predisposición a la diabetes. Los neumólogos en Barcelona, el periódico publica que los neumólogos abren la puerta a que el tabaquismo pasivo empiece a ser considerado maltrato infantil. Estos son solo algunas de las cosas que están circulando hoy. Yo quisiera además leerles brevemente un fragmentico de la carta que nos hizo llegar Mario Jorge Muñoz del Sistema de Naciones Unidas aquí en La Habana, un mensaje con motivo del Día Mundial Sin Tabaco. El secretario general de Naciones Unidas ha dicho que el consumo del tabaco como una de las mayores causas de enfermedades no transmisibles evitables, incluidos los distintos tipos de cáncer, enfermedades cardíacas y pulmonares, dice, también absorbe considerables ingresos familiares. Ahí están poniendo la carta entera, yo voy a leer solo un fragmento. El empaquetado genérico hace que los productos del tabaco sean menos atractivos, restringe la publicidad y la promoción del tabaco, limita el etiquetado engañoso y aumenta la eficacia de las advertencias sanitarias. Esto, porque no leí lo anterior, es que le quiten todo tipo de promoción y de colores y de todos los cigarros, que lo vendan, si es que ya están obligados a venderlo, que se venda con la menor cantidad de atributos atractivos. En este Día Mundial Sin Tabaco hago un llamamiento a todos los gobiernos del mundo para que se preparen para el llamado empaquetado genérico. Bueno, esto no deja de ser un paliativo. La verdadera será el día que se considere, como dice el doctor Landrove, que usted está vendiendo veneno cuando vende cigarros. Está envenenando a la población. Les decía ahorita, encontré el dato de Estados Unidos. La tasa de tabaquismo en Estados Unidos está en declive. Apenas un 15% de los adultos reportan que son fumadores actuales, según una nueva encuesta del gobierno. Eso es una reducción respecto a casi un 17% en el 2014 y un 18% en el año anterior. El descenso refleja un declive continuo que comenzó en 2010 tras una década sin avances contra el tabaquismo. Unos impuestos más altos sobre el tabaco, es decir, cuestan mucho más, unos duros mensajes antitabaquismo y las leyes libres de humo que prohíben fumar en cualquier área bajo techo o al aire libre incluso, parecen estar disuadiendo incluso a los fumadores más empedernidos y adictos de continuar con el ámbito. Planteó Patricia Folán, directora del Centro de Control del Tabaco de Estados Unidos, en Nueva York. Muchos fumadores me dicen que no pueden fumar en demasiados sitios, que cuando la gente los ve fumar los miran como si fueran parias, lo que hacen que ya no quieran fumar más. Bueno, llegaremos a ese punto. Doctor, Patricia, ayúdenme a cerrar la mesa redonda con un mensaje positivo. A ver, yo creo que no voy a cerrarla, pero... ¿En qué camino vamos? Ajá, ¿en qué camino vamos? Yo pienso que nosotros conocemos que nuestro tabaco es el mejor tabaco del mundo y eso hasta a veces nos hace sentir orgullosos, ¿verdad? Mi respeto para las personas que trabajan y que han contribuido a que esa máxima se cumpla, ¿no? Por el trabajo, por la dedicación que han planteado en este sentido, ha mostrado en este sentido. Nosotros sabemos también que el tabaco aporta al menos 350 millones de dólares al año, se han publicado estas cifras, Arlene, y que casi 250,000 de personas está vinculada a todo el proceso del tabaco, bien en el momento del proceso agrícola como en el momento del proceso industrial. Pero de lo que se trata es que pensemos con igual intensidad en que no solo el tabaquismo provoca costos al individuo, a la familia, sino que tiene un impacto sanitario grande, que tiene un impacto sanitario en producciones que se dejan de realizar por ausentismo laboral de los fumadores, por
jubilaciones anticipadas de los fumadores, por pérdida de la productividad de los fumadores, y eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Que se vincule también los costos que tiene el tabaquismo en los incendios forestales, que es algo que nunca tenemos en cuenta. La mayoría de los incendios forestales se producen por negligencia, y dentro de la negligencia, vinculados al acto de fumar. Es decir, son incalculables los costos que realmente provoca el tabaquismo, y solo si uno piensa en el costo de una vida humana, es imposible que se puedan sacar cuentas en este sentido. Así que tenemos que encontrar un equilibrio. Otros países han hecho sus estudios económicos y han mostrado que lo que se ingresa por la industria tabacalera jamás compensará lo que se pierde en términos de vidas humanas. Sí, hombre. Y bueno, yo quiero decir también a aquellos que se sientan adictos y quieran saber a dónde hay que ir. Yo les preguntaba a ellos, bueno, ya sabemos, el médico de familia a lo mejor no funciona, el policlínico, pero hay que buscar ayuda. Quizás hacer como una colega nuestra de aquí del equipo de la Mesa Redonda, que apenas le nació una nietecita, decidió que dentro de su casa no se fumaba más. Así se empieza. Aquí dice Richard 2, otro que nos escribe: soy un luchador contra el tabaquismo, fumé durante 14 años aproximadamente y desde que lo dejé me convertí en una bujía contra este. Gracias a mi insistencia logré que mi madre y mi hermano lo dejaran. Hoy llevamos varios años sin contaminación directa. Considero que el Estado cubano debe de ser más exigente en los lugares públicos. Este debe tomar medidas radicales a aquellas personas inescrupulosas que lo hacen y afectan considerablemente a los no fumadores. Y Paquita de Armas Fonseca, nuestra queridísima Paquita del Caimán Barbudo, dice: fumé desde los 15 años hasta hace 11 años. No dice su edad, por supuesto. No llegué al récord de Mark Twain. Él dejó de fumar, según confesó, 64 veces. Puede parecer un chiste, pero no lo es. El tabaquismo genera una adicción tan fuerte como el alcohol u otra droga. Igual que una persona es alcohólica de por vida, un fumador no lo dejará de ser. Esas personas que están 2 o 3 años sin fumar y un día en una fiesta prueban el cigarro y vuelven a él. A mí me sucedió en muchas oportunidades. Una vez estuve 3 años sin fumar y caí en sus garras, solo con probar un cigarro. Y terminó en el cardiovascular con el corazón abierto, no digo más. Doctor, le toca a usted el Congreso del Partido, los lineamientos, cuánto el Estado cubano está tomando en cuenta esta dramática situación y lo que le cuesta al país y al ser humano. Bueno, en los lineamientos está planteado en el elemento 159 de fortalecer las acciones relacionadas con la promoción y la prevención de salud. Nosotros hemos estado trabajando en un grupo importante con 23 sectores del país para producir, proponer a la Comisión Central estas políticas públicas saludables que comportan también una política relacionada con el tabaquismo. O sea que estamos recogiendo la experiencia del mundo, que es evidente, tanto en América como en otros países del mundo, estos resultados, y está un conjunto de medidas como se relacionan. Creo que el tema relacionado con los entornos saludables, libres de humo, es un elemento muy importante, el elemento educativo. No es lógico, como decía Patricia, que este tema de la mercantil nos lleve precisamente al irrespeto de la vida humana. Y todavía en Cuba se vende el cigarro a menudeo. O sea, vale 35 centavos un cigarrillo, sin embargo, de peso cubano, y un chupa chupa, como decimos nosotros los niños, vale 5 centavos de CUC, que es un peso cubano. Y usted dice que en otros países, por ejemplo, se ha disminuido o ha desaparecido la venta del cigarro mentolado, que genera más adicción en los más jóvenes. Desde luego, hay países que han prohibido completamente, la FDA de Estados Unidos, o el Buró de Control de Drogas y de Medicamentos y Alimentos, lo ha prohibido. Sin embargo, nosotros en Cuba lo vendemos. Igual que la presentación de la cajetilla. Se ha prohibido en muchos lugares la venta de cajetilla de 10 cigarros o menos, porque eso engancha a la población, a la juventud. Es como también ocurre en otros aspectos de representación, como el alcohol, por ejemplo. Y tabaco, alcohol, como ya comentaba, van a veces de la mano. De manera que el lineamiento se está trabajando. Creo que va a ser una política de la más noble para este pueblo, que requiere, que merece realmente algo más por su salud. ¿Y de por ahí puede salir una ley? Claro que puede salir, si no una ley, un decreto o un soporte legal que reúna, como decía la doctora Elba, todas estas regulaciones dispersas que realmente no funcionan como debían funcionar. Creemos que estamos ya en disposición de que esto se implemente cuando se decida,
pero lógicamente creo que va a ser una de las acciones más nobles en cuanto a políticas públicas que se puedan implementar en nuestro país. Estoy de acuerdo. Bueno, gracias a ustedes por ayudarme a comentar. Yo soy una exhumadora que ojalá no sea mi número 64 la vez que dejo el cigarro y ya haya sido para siempre, sino que, como se dice por ahí, me insulten si me ve alguien con un cigarro en la mano. No solo por el daño que uno se hace, por los olores desagradables que asume, por el envejecimiento acelerado de la piel, de casi todos los órganos, sino porque estamos también matando a los seres más queridos que están alrededor de uno. Gracias, doctores, de nuevo, y nos vamos. Las imágenes del día las tomamos de lo que transmitió Telesur sobre las marchas que hubo ayer en Puerto Rico, cuando cumplía 35 años en cárceles de Estados Unidos, el boricua, el luchador independentista boricua Oscar López Rivera. Con estas imágenes nos despedimos hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Muy buenas tardes y ojalá que usted que nos está viendo, si fuma o si tiene alguien a su lado que fume, haya tomado un poquito de conciencia sobre el daño que se hace a sí mismo y a los demás. Muy buenas tardes.